Quebracho 92.7. Beni, capital de la Amazonía, Radio Vital FM 103.5. Ixiamas, Radio Televisión Iturralde 88.8. La Asunta, Radio Alternativa 90.3. Achacachi, Radio Creativa 99.9. Radio Melodía Yungueña 98.5. FM Chulumani. Irupana, Coripata, La Asunta y Huancané. Caranavi, Radio Intercultural 87.7. Red Yungas 89.7 FM, en Noryungas 89.1, en Sudyungas e Inquisivi. Bermejo, Radio La Mega 107.5, Municipio Mocomoco, Radio Maranata 103.9, Central Copalari, Radio Activa 91.9, Radio Sur 98.7 FM Villazón, Departamento de Oruro, Pasña, Cebarullo, Huari, Pampas, Aullagas, Quillacas, Orinoca, Radio Astro 89.5, Radio Persia 100.5 FM en Colomí Villamontes, Radio Digital Mapiri 89.1 FM, Radio Euforia 101.1 Sorata, Provincia Laricaja, Radio Perlandina 97.5 FM en Sorata, Radio Amistad 106.9 en Chuma, en el municipio Apolo, Radio Franz Tamayo 98. El Ministerio de Salud y Deportes informó que este viernes Bolivia reportó en Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana. Radio Sabrosita 103.3 FM, Villa Celina. Super Éxito Argentina 101.7, Lomas de Zamora La Matanza. Y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo. Baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Éxito Noticias y Facebook como Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito. Bienvenidos sean a la segunda entrega informativa de la Red de Noticias Éxito Bolivia, edición en fin de semana. Saludos país desde la sede de gobierno, 12 del mediodía con 6 minutos. Chabamba reportó 1.400 contagios, seguido de Santa Cruz con 1.089, La Paz con 653, Chuquisaca con 539, Tarija 428, Potosí 118, Pando 95, Beni 89 y Oruro 77. Informar que con estos nuevos datos, el acumulado nacional asciende a 965.558 casos positivos de COVID-19, de los cuales 900.613 personas se recuperaron de la enfermedad viral. Esto desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Añadir que durante esa jornada no se registró decesos a causa del COVID-19. Sin embargo, la cifra de fallecidos se registra en 21.979 y los casos activos en 42.666. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Montaño rechaza denuncia del diputado Pedraza y aclara que el decreto 4.595 prohíbe importación de aeronaves con antigüedad de 25 años. Sí, lo que no hay que confundir es peras con manzanas o papas con yuca, ¿no? El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, rechazó la denuncia del diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedraza, a que lo confunda. Así que le aclaró que el Decreto Supremo 4595 prohíbe la importación de aeronaves con antigüedad de 25 años. Entonces, quiero aclarar a la población de que el Decreto Supremo 4595 prohíbe la importación de aeronaves con una antigüedad de 25 años. Eso es la normativa nuestra, la normativa boliviana. Sin embargo, manifestó que eso no significa que las aeronaves que ya están con esa antigüedad en Bolivia no puedan operar, y eso no significa también que la OASI no permita los vuelos. Pero eso no significa que las aeronaves que ya están con esa antigüedad en Bolivia no puedan operar. Eso no significa que la OASI no permita los vuelos de estas aeronaves. O, en fin, pueden verificar en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Brasil, normalmente operan estos aviones. Lo que sí la OASI nos exige es que se hagan los mantenimientos correspondientes y los check-in que se debe de realizar año tras año y obviamente después de un quinquenio.
Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Los medios internacionales han reconocido el manejo de la economía boliviana. BBC Noticias, Bolivia tiene la inflación más baja y controlada de la región. The Economist, Bolivia es el país mejor posicionado para resistir el conflicto en Ucrania. Deutsche Welle destacó las claves del crecimiento económico boliviano. Según datos del Fondo Monetario Internacional, Bolivia tendrá la menor tasa de inflación prevista para la región. Una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, midió positivamente la situación económica del país. A la pregunta, ¿tiene usted confianza en que Luis Arce pueda mejorar la situación económica del país? El 63% respondió que sí. Estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, EMAPA. EMAPA en tu hogar. Estamos saliendo adelante. EMAPA en tu hogar. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Únete a la revolución Vizcachán y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. En un mundo en constante evolución, la noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo. www.exitonoticias.com.bo. Somos Radio Éxito Bolivia. En una nueva era de comunicación. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Red de Noticias Éxito. 2:12 continuamos con el desarrollo informativo. Gobierno acusa a gobernador Camacho de querer confundir al censo con la distribución de recursos. Camacho está buscando y está avanzando, yo creo que en su objetivo es de querer generar conflicto en el país. El viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz, en entrevista con Radio Éxito, acusó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de querer confundir al censo de población y vivienda con la distribución de recursos cuando esta acción es netamente técnica. Aseguró que su único objetivo es enfrentar al país. Porque si cada departamento se censa, cada uno jala agua a su molino y va a querer tener más población, que lamentablemente van a confundir al censo. ¿Con qué? Con la distribución de recursos. Lo van a llevar ahí el debate. Más población, más recursos. Más población, más representación parlamentaria. Y han logrado, de alguna manera, confundir al pueblo boliviano en ese tema. La autoridad lamentó que Camacho no tenga en cuenta que los 8 gobernadores del país respaldaron las de programación del censo y que este no tome en cuenta su posición, pese a que algunos no son del oficialismo. No comparto, y con mucho respeto lo he dicho, 8 de 9 gobernadores han estado presentes. Es decir, los otros 8 gobernadores no tienen valor. Es decir, que las otras 8 regiones o otros 8 departamentos no tienen valor. O sea, es solamente porque él no ha podido venir, y está claro. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. Se afirma que el gobierno generó una trampa con el órgano judicial para evitar la llegada de Camacho a La Paz. El gobierno generó una situación tramposa. La senadora de oposición Sentarrec, en contacto con Radio Éxito, afirmó que el gobierno, en conjunto con el Ministerio Público, ya tenía planificado evitar que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, asista al Consejo de Autonomías. Él tenía que ir a su citación, que era una citación ineludible, lógicamente, y por otro lado a la reunión.
se hicieron las consultas previas para enviar al vicegobernador o un representante en cumplimiento y dijeron que era que no se podía delegar, era indelegable. La legisladora lamentó además que con anticipación el gobierno coordinó con otros gobernadores para que puedan efectuar la reprogramación del censo sin algún inconveniente. Ellos saben perfectamente todo lo que hicieron, de qué manera manipularon la situación para que no esté presente Luis Fernando Camacho, cómo esta reunión además fue montada, ya estaba pactada con anterioridad, con personas que se prestaron, con gobernadores que se prestaron para una postergación de un censo que perjudica a nuestro país en su conjunto. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. Gracias, Daril. 12 del mediodía con 15 minutos. Y el MAS dice que hacer otro censo puede generar denuncia penal a autoridades subnacionales. Por tanto, implica ser sujeto a un proceso penal. Y en ese sentido esperemos que asuman con responsabilidad razones de reflexión en lo que van a hacer. El diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, pidió a los opositores reflexionar y advierte que el impulsar un censo departamental es incurrir en un delito con pena de cárcel, al asegurar que se estaría malgastando dinero del Estado. La única instancia autorizada por ley para realizar censos nacionales es el Gobierno Nacional a través del INE. Toda otra iniciativa que genere, implique gasto de recursos para este tipo de censos, implica cometer delitos de malversación de fondos. Por otro lado, desde la bancada de Creemos, el senador Gensi Montero sostiene que el gobierno, a través de la exministra de Planificación, mintió al decir que ya estaba listo el censo para noviembre. A justificar los créditos y decirles, señores, ya está todo el equipo técnico, logístico garantizado, ya están los recursos, tantas personas vamos a tener y el censo va a ser transparente, va a ser de calidad, y aunque la derecha no lo quiera, el 16 de noviembre va a haber censo. ¿Y ahora qué, ministra? ¿Qué le va a decir a la gente? Se le creció la nariz de Pinucho. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. El Senado pide a la oposición ser más responsables. Asegura que no es pertinente realizar censo departamental. Tienen que ser un poco más responsables con el país, ¿no? No creo que sea pertinente de que lleven su propio censo. ¿En qué les va a beneficiar? El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónicos Rodríguez, dice que en Santa Cruz pueden hacer encuestas, pero no un censo departamental porque sería ilegal, en lo que les pidió a ser responsables en sus acciones, ya que no sería pertinente efectuar esa medida. Están en todo su derecho de llevar a cabo su encuesta poblacional, productiva, no sé, lo que ellos quieran, pero el censo de población y vivienda es competencia nacional para que nos pueda permitir la planificación nacional precisamente a nivel nacional, ¿no? El legislador observó además que dentro de la oposición exista contradicciones de parte de este sector, al indicar de inicio que no se debe efectuar el censo por la falta de tiempo y que ahora rechazan esa propuesta. Falta de actualización de cartografía, falta de algunos documentos, socialización de la boleta censal, en fin, tomando en cuenta estas necesidades que faltaba, la propia oposición dijo que tiene que posponerse, tiene que postergarse el censo de población y vivienda. Y ahora que se posterga dicen que no debió postergarse. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. 12:20. Presidente Arce encendió la tea de Murillo. En conmemoración a los 213 años de la Revolución del 16 de julio de 1809, el presidente Luis Arce Catacora, acompañado de otras autoridades de gobierno, participó en el incendio de la tea de Murillo, con la presencia del gobernador Santos Quispe y el alcalde Iván Arias. Durante el acto, la primera autoridad del Estado resaltó la lucha por la independencia de La Paz tras el 16 de julio de 1809 y afirmó que el pueblo paceño nunca perdió su rebeldía y que miles de paceños y paceñas resistieron el golpe de Estado de 2019. Cada año, paceñas y paceños encendemos la tea de la libertad que nos recuerda que somos un pueblo digno y soberano. Pese a que los paceños quedaron horrorizados por las ejecuciones, la sed de independencia siguió creciendo en sus corazones y siguieron luchando durante 16 años, hasta que en 1825 alcanzamos la ansiada independencia. Pese a las brutales represiones y masacres, el pueblo paceño nunca perdió su rebeldía. El año 2003, por ejemplo, no dudó en salir a las calles
a expulsar al gobierno neoliberal que había privatizado los recursos naturales de las y los bolivianos. Igualmente, miles de paseñas y paseños resistieron el golpe de Estado de 2019, en el que se humilló a las y los masistas, especialmente a las hermanas y hermanas indígenas y a nuestra huipala. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. El presidente Arce y el alcalde Arias participaron juntos en el desfile de TEAS. Saludando de De esa manera se desarrolló el desfile de TEAS, después de una pausa de 2 años a causa de la pandemia del COVID-19. Así que las calles del centro paseño se vistieron de gala, de rojo punzón y verde esmeralda, y las TEAS volvieron a iluminar la noche del viernes. Y de esta actividad, el presidente Luis Arce y el alcalde Iván Arias desfilaron juntos por la paz. Así también participaron el vicepresidente David Choquehuanca y el gobernador Santos Quispe. Que pese al frío, cientos de ciudadanos asistieron al tradicional desfile de TEAS. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. El gobierno construirá un parque lineal metropolitano para La Paz por su aniversario. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda destacó las millonarias inversiones que el presidente Luis Arce anunció como regalo para el Departamento de La Paz por los 213 años de su gesta libertaria. Se trata de la construcción de un parque lineal metropolitano en la urbe paceña. Ha anunciado que se va a invertir más de 139 millones de bolivianos para la construcción del parque lineal metropolitano, el más grande de toda Bolivia, el más grande de Sudamérica, porque va a tener un recorrido de más de 17.5 kilómetros peatonales y va a unir entre la ciudad del Alto y obviamente la hollada de la ciudad de La Paz. Asimismo, la autoridad detalló las inversiones que realizará el gobierno en la construcción de las carreteras Escoma-Pacobamba tramo 1 y Pacobamba-Charazani tramo 2, además de la carretera Unduabi-Chulumani-Charazani, así también en Apol. Señaló que estos proyectos también fueron anunciados por el primer mandatario como regalo para los paceños. De la carretera Escoma-Pacobamba en su tramo 1, se ha garantizado mediante el Decreto Supremo 4754 la inversión de más de 438 millones de bolivianos para la construcción de esta carretera. Y a través del Decreto Supremo 4959 se ha concretado también el tramo 2, Pacobamba-Charazani, con más de 626 millones de bolivianos. También quiero decir con mucha claridad que estamos invirtiendo 306 millones de bolivianos para la construcción de la carretera Unduabi-Chulumani. Pero es más, el hermano presidente Lucho siempre viene con sus yapitas y es que ahora ha anunciado el estudio de preinversión de la carretera Charazani-Apolo. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. El alcalde Arias entregó ofrenda floral a los pies de Murillo. A continuación, entrega de ofrenda floral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Atención, presenteño. A las 8 de la mañana, con 1 minuto de este sábado, el alcalde Iván Arias entregó la floral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a los pies del monumento a Pedro Domingo Murillo y posteriormente hizo la bandera de La Paz en Plaza Murillo durante la celebración de los 213 años de la Revolución del 16 de julio de 1809. Una vez concluida la entrega de las ofrendas florales, el primer mandatario, acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca, el gobernador de La Paz Santos Quispe y el alcalde Arias, procedieron a izar las banderas del Estado plurinacional, la bandera de La Paz,
y la huipala, al son de 4 estrofas del himno nacional. De Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Verbena paseña concluyó en horas de la madrugada con la presentación de Tambo Tambo. La verbena paseña concluyó en horas de la madrugada de este sábado, con la presencia del grupo Tambo Tambo. Miles de personas se dieron cita en la Plaza San Francisco para celebrar el aniversario de la Revolución de Julio de 1809. El grupo argentino de cumbia cerró la larga jornada de festejos que inició al mediodía. Una larga cartelera de artistas amenizó la jornada del viernes, en el evento que inició al mediodía. Grupos de cumbia, rock como Desaire y folclore como Yajta y Manta hicieron bailar a las personas que se concentraron desde tempranas horas. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe La Paz. Radio Éxito Bolivia, afiliada a la cadena europea de noticias Deutsche Welle, presenta. El presidente estadounidense Joe Biden partió de Arabia Saudita de vuelta a Washington tras una cumbre con líderes árabes el sábado. Biden, que aterrizó en Arabia Saudí el viernes en su primer viaje a Oriente Medio como presidente, se reunió con líderes de 6 estados del Golfo, Egipto, Jordania e Irak. El mandatario estadounidense restó importancia a su encuentro con el príncipe saudí Mohammed bin Salman, que fue criticado en su país por las violaciones a los derechos humanos del régimen saudí. Sin embargo, Washington ha suavizado su postura hacia Riad desde que Rusia invadió Ucrania, desencadenando una crisis de suministro energético en el mundo. La agencia nuclear ucraniana afirmó este sábado que Rusia está utilizando la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, para almacenar armas y atacar objetivos, evitando así posibles ataques de las fuerzas ucranianas. Las ciudades cercanas de Nikopol y Dnipro han sido objeto de ataques rusos en las últimas horas. El gobernador regional informó sobre la muerte de al menos 3 personas en la región. También en la ciudad de Chuguyev, al este de Kharkov, se reportan 3 personas muertas y otras 3 heridas después de que un misil impactara 2 edificios residenciales. Los legisladores de Macedonia del Norte han aprobado un acuerdo destinado a resolver una disputa con Bulgaria y para que ésta retire su veto a que Macedonia del Norte negocie su adhesión a la Unión Europea. La propuesta incluye la modificación de la Constitución para reconocer una minoría búlgara. A cambio, Bulgaria permitirá a Skopje iniciar las conversaciones con Bruselas. Con todo, la oposición nacionalista y algunos liberales advierten de que Bulgaria podría volver a vetar las negociaciones con la Unión Europea. La directora de Documenta, la principal muestra de arte contemporáneo de Alemania, ha renunciado luego de que una obra con elementos considerados antisemitas desatara una ola de protestas. Según los organizadores del festival, Sabine Schormann dejará el cargo tras llegar a un acuerdo mutuo. La obra en cuestión había sido presentada por un colectivo artístico indonesio y en ella se representaba a un soldado con cara de cerdo portando un pañuelo con la estrella de David y la inscripción Mossad, el servicio secreto exterior israelí. La Documenta se celebra cada 5 años en la ciudad de Kassel. El Bayern Múnich ha aceptado que el delantero polaco Robert Lewandowski pase a las filas del Barça. El club bávaro aceptó un acuerdo de varios años por 50 millones de euros, la última propuesta del club catalán. Anteriormente, el Bayern insistía en que Lewandowski debía permanecer en su planilla hasta que su contrato expirase en 2023. El propio Lewandowski anunció ya hace algunas semanas en redes sociales que su tiempo en el Bayern había terminado. Los detalles del contrato escrito están pendientes de ser concluidos. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Los medios internacionales han reconocido el manejo de la economía boliviana. BBC Noticias, Bolivia tiene la inflación más baja y controlada de la región.
The Economist, Bolivia es el país mejor posicionado para resistir el conflicto en Ucrania. Deutsche Welle destacó las claves del crecimiento económico boliviano. Según datos del Fondo Monetario Internacional, Bolivia tendrá la menor tasa de inflación prevista para la región. Una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, midió positivamente la situación económica del país. A la pregunta, ¿tiene usted confianza en que Luis Arce pueda mejorar la situación económica del país? El 63% respondió que sí. Estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. EMAPA en tu hogar. Estamos saliendo adelante. EMAPA en tu hogar. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! Únete a la revolución Vizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Productos nacionales de calidad, a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, harina, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. EMAPA en tu hogar. Estamos saliendo adelante. EMAPA en tu hogar. Magia es volverte el influencer de tus amigos desde Qatar. Participa por uno de los 5 viajes a Qatar 2022 para 2 personas. Solo tienes que comprar tu producto personal favorito de la familia Coca-Cola, buscar el código debajo de la tapa blanca y enviarlo al WhatsApp 7888-9933 y vive la Copa Mundial FIFA en Qatar. Hay cientos de premios, más TVs, consolas y sillones. Recuerda que con Coca-Cola tienes más oportunidades de ganar. Coca-Cola, la magia de creer. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la... Llegó Julio Loco 2x1 de Hipermaxi, una de las ofertas más esperadas del año. Inicia con miles de productos 2x1 en Hipermaxi. En el verdadero e inigualable Julio Loco 2x1 de Hipermaxi puedes ahorrar mucho más, comprando 2 productos al precio de uno. Realmente una locura. Lo escuchaste bien. Llegó Julio Loco 2x1 de Hipermaxi. En todas nuestras sucursales, La Paz, El Alto y Cochabamba, del 11 al 15 y del 18 al 22 de julio del 2022. En productos seleccionados o hasta agotar stock. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. Y recuerden, amigos, hay muchas cosas que pueden hacer con una moneda de un boliviano. ¿Cómo cuáles? Bueno, puedes comprar 3 chicles, ahorrarlo. Y también puedes conectarte con Access. Aprovecha y solicita la instalación de un plan de internet y de Access Plus por solo un boliviano. Además, recibe el 50% de descuento en tu segunda mensualidad. Access, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Toda la información que necesitas saber A un solo clic de tu móvil. en todo momento. Las Fuerzas Armadas tienen por misión. Se acabó diálogo, rompemos toda relación. Radio Éxito Bolivia le toma el pulso a las noticias con los hechos que marcan agenda en todo el mundo. Descarga en tu celular. La aplicación Éxito Noticias. Éxito Noticias. Disponible en Play Store. Radio Éxito Bolivia. Al ritmo de las noticias. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Informe policial. Red de Noticias Éxito. 120 personas limpian las calles tras ser arrestadas por consumir bebidas alcohólicas en vía pública.
Sí, ha sido un trabajo sostenido que hemos realizado en el transcurso de ayer, el día de hoy. Tenemos 120 personas que están realizando un trabajo comunitario, una conversión de lo que es el arresto. Tras los festejos para las fiestas Julias, 120 personas fueron arrestadas por consumir bebidas alcohólicas en vía pública y fueron sancionados con trabajos comunitarios limpiando el centro paceño, informó el comandante de la policía Ismael Vilca. Una vez que cumplan este trabajo comunitario se van a retirar, están siendo apoyados también por bomberos, están en este momento trabajando en el túnel, limpiando, y una vez que cumplan eso se les va a liberar. Que la mayoría de lo que hemos tenido son infractores a las 259, es por eso que en diferentes zonas estamos haciendo esa reconversión del arresto por trabajo comunitario. Tenemos acá, como les había mencionado también anteriormente, 120 personas que están trabajando, en este momento están limpiando el túnel de la San Francisco, conjuntamente, y el apoyo, como están viendo, de bomberos, también está acá la Autopa apoyando para que podamos volver a un estado de normalidad para que la gente también pueda transitar con mucha seguridad en estos sectores. En otro caso, la policía atendió un incendio en la avenida Baptista de la ciudad de La Paz la noche del 15 de julio que dejó daños materiales. Se presume un cortocircuito. No, solamente ayer un caso sobresaliente ha sido un incendio estructural que se ha producido en la avenida Baptista. Ya en un cuarto que es depósito de un 4x7, ¿ya? Y la hipótesis que tenemos al momento es que podría ser una falla eléctrica, pero esto lo va a ser corroborado, validado también por el personal especializado de bomberos. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Una mujer muere al caer desde el tercer piso de su domicilio tras festejar las fiestas Julias. Aparentemente una imprecisión ha significado que tenga que caer un nivel de 6 grados aproximadamente. Una mujer de la tercera edad de oficio comerciante perdió la vida al caer de las gradas de su domicilio luego de festejar las fiestas Julias en la zona de Villa Fátima. La división homicidios se constituyó al lugar para constatar el hecho. Adulta mayor, estando consumiendo bebidas alcohólicas por concepto de festejo en la zona de Villa Fátima, al retirarse a su inmueble situado en la zona de Villa Pavón y tener la característica de gradas el ingreso a su domicilio, aparentemente una imprecisión ha significado que tenga que caer un nivel de 6 grados aproximadamente. Entonces un traumatismo encefalocraneal ha significado su muerte. Los vecinos han reportado a la división homicidios. Estando en posesión de su teléfono celular se ha podido, en este caso, verificar la presencia de sus familiares, quienes han lamentado este hecho, porque sin embargo obedece también a otro ámbito de imprecisión a partir del estado de embriaguez, y así como también las circunstancias de imprecisión en horas de la noche. También se atendió otro caso de muerte de persona, donde un adulto mayor perdió la vida en un restaurante, informó el subdirector de la Fuerza Anticrimen, Juan José Donaire. La posibilidad de cerciorarse de manera anticipada el nivel de decesos es el que ha acontecido en la calle Soy de Flores. Es un adulto mayor que permanentemente asistía a este restaurante a los fines de alimentarse. Esta no ha sido la ocasión, pero aparentemente estaba bajo influencia alcohólica y acompañado de un otro sujeto. Al interior de este restaurante, como es conocido ya esta persona, dejan descansar a este sujeto por el lapso extendido. Cuando ya estaban cerrando este local, aproximadamente a las 23, se cercioran que este sujeto no despertaba. Se han percatado de que no tendría signos vitales. La división homicidios ha asistido a este lugar y lamentablemente estaba descansando en una posición inadecuada y se ha broncoaspirado prácticamente. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Entierran los restos de la niña Luz Estrella en medio de pedidos de justicia. ¡Justicia! 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 De esa manera, en medio de pedidos de justicia, Cielo Estrella fue bautizada y enterrada en el Cementerio General de la ciudad de La Paz, luego de ser brutalmente golpeada por su madre. Las caseras del mercado Las Velas afirman que Estrella será su ángel guardián y siempre la recordarán. Señoras, te queremos. ¡Justicia! ¡Justicia para Cielo Estrella! ¡Justicia! Lo único que podemos es decir, ojalá se encuentre muy feliz allá. Ojalá que ya sea en las manos de Dios. Sabemos que ya está en las manos de Dios. Sabemos que ella debe estar más feliz allá. Ella debe estar más feliz allá. Cielito, que nos cuida desde donde esté. Que va a ser un ángel para nosotros, nuestra guardiana, que la hemos querido mucho. Y vamos a seguir recordándonos de ella. Nuestra alegría en Las Velas. Señoras, te queremos. ¡Justicia! ¡Justicia para Cielo Estrella! ¡Justicia!
Red de Noticias Éxito. Miriam Chungara, La Paz. Informe policial. Red de Noticias Éxito. Policía emite alertas en todo el país para dar con el hombre implicado en la muerte de una niña de 2 años. Reitero, se ha desplegado la información a nivel nacional a los fines de que esta persona comparezca. La policía activa las alertas de búsqueda en todo el país para capturar a la pareja de la mujer sindicados de matar a una niña de 2 años. La menor presentaba signos de agresión sexual. El caso, al ser una persona que vive en condiciones informales, así como también, por lo menos así se tiene la descripción de vida que desarrollaba esta mujer, y asimismo habiendo implementado en los últimos días prácticamente esta pareja y habiéndose encontrado posibilidad de autoría en cuanto se refiere a uno de las afectaciones físicas del cual ha sido objeto esta menor de edad, este sujeto está siendo buscado por la policía a los fines de hacer comparecer ante el Ministerio Público. Es una tarea que se está desarrollando en el marco integral de responsabilidades que tiene la policía. Reitero, se ha desplegado la información a nivel nacional a los fines de que esta persona comparezca en razón de esta circunstancia grotesca propiciada en la integridad física de esta menor. La madre ya fue remitida a la cárcel de Obrajes con detención preventiva por el delito de infanticidio. Una vez de que sea notificada a la policía con el mandamiento específicamente, habida cuenta que ya se ha desarrollado la audiencia de manera virtual, eso en base a la cápsula de seguridad que se despliegue por la División Homicidios va a ser trasladada al cumplimiento de esta circunstancia. No debemos olvidar que en las últimas horas esta mujer también ha sido objeto de una valoración médico-legal, que en todo caso la resultante no da cuenta de algún tipo de afectación o vestigio de lesiones en cuanto se refiere a su integridad corporal. Es una otra actividad complementaria, entonces se está trabajando todavía en este aspecto, habida cuenta, reitero, lo significante y atroz que ha significado la muerte de esta menor. Red de Noticias Éxito. Miriam Chungara, La Paz. Aprenden a 2 antisociales que fueron sorprendidos robando a un ebrio en plena vía pública. Estos ciudadanos, aprovechando, reitero, ese marco de borrachera de este sujeto que estaba descansando en vía pública, han intentado prácticamente apoderarse de esos efectos personales. 2 antisociales fueron sorprendidos robando a un hombre que se encontraba en estado de ebriedad sentado en vía pública en la Plaza San Francisco. Estos fueron aprendidos por la policía, informó el subdirector de la Fuerza Anticrimen, Juan José Donaire. Aprovechando que la persona que estaba descansando en la vía, aparentemente ebria, estaba intentando prácticamente apoderarse de los efectos personales. Eso ha significado de que estos 2 ciudadanos de 32 y 25 años tengan que ser aprehendidos en la comisión de la flagrancia del delito de robo. Estos ciudadanos, aprovechando, reitero, ese marco de borrachera de este sujeto que estaba descansando en vía pública, han intentado prácticamente apoderarse de esos efectos personales en particular, pero que sin embargo ha sido limitada esta acción, en tanto se han aprehendido a estos 2 sujetos. Esto ha acontecido en proximidades a la Plaza de San Francisco, aproximadamente a las 4 de la mañana. Se verifica si cuenta con antecedentes delictivos. El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público. Desde este momento estos sujetos están en celdas policiales, su calidad es de aprehensión y están esperando lo que determine la autoridad fiscal. Red de Noticias Éxito. Miriam Chungara, La Paz. Encuentran el cadáver de un joven reportado como desaparecido en un barranco. A 50 metros y este se ha encontrado sin zapatos y sin ninguna de sus pertenencias. Es por eso que la Fiscalía... Un joven de 18 años que estaba reportado como desaparecido fue encontrado en un barranco en una comunidad del municipio de Chuma del departamento de La Paz. La probable causa de la muerte sería un traumatismo cráneoencefalocraneal. No tenía zapatos ni sus pertenencias, informó la coordinadora de la Fiscalía de La Paz, Nilda Calle. Ha sido encontrado en la comunidad de Suamani, que es a 5 horas de la localidad de Chuma. El fiscal encargado del caso es de Chuma y él mismo está procediendo con los actuados investigativos. Tenemos como causa de la muerte el levantamiento del cadáver según el certificado de defunción, que sería un traumatismo cráneoencefálico cerrado por caída. Al parecer se lo ha encontrado en un barranco a 50 metros y este se ha encontrado sin zapatos
y sin ninguna de sus pertenencias. Es por eso que la Fiscalía está investigando cuál sería la causa de la muerte, si él habría sufrido algún robo. Al parecer habría una fiesta en la comunidad en la fecha en la que él se habría constituido en el lugar. Según los antecedentes, este joven habría asistido a una fiesta en una motocicleta. Desde ese momento se desconocía de su paradero. La Fiscalía inició la investigación por el delito de asesinato. Al momento no se tiene ni un aprehendido. Porque hasta el momento se está convocando a declarar a los papás del mismo que han presentado la denuncia por desaparición y también con los amigos. Se está haciendo también la georreferenciación de los celulares que manifiestan los papás no habría estado en poder de él y que estaría todavía alguien manejando el celular. Es por eso que se está investigando. Necesitamos realizar los actos investigativos toda vez que el 14 de julio recién estamos con este caso y para poder nosotros tener un acto investigativo y generar una hipótesis que pueda ayudar a la investigación. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Informe policial. La Red de Noticias Éxito. Envían a la cárcel a la mujer que mató a su hija de 2 años. El juez ha valorado los elementos presentados por el Ministerio Público y se ha dispuesto la detención preventiva de la probable autora del hecho que el Ministerio Público está investigando por el tipo penal de infanticidio. La justicia determinó enviar a la cárcel de Obrajes a la mujer que habría matado a su hija de 2 años a golpes por el delito de infanticidio. El Ministerio Público presentó los indicios en esta audiencia donde la niña presentaba hematomas en el cuerpo y signos de agresión sexual, informó el fiscal Cristian Copa. Los elementos de convicción: se ha presentado el informe policial de acción directa, el acta de levantamiento legal del cadáver, el diagnóstico por parte del médico internista del Hospital de La Paz que refiere que la niña ya llegó sin signos vitales y también se pudo advertir en esa valoración física externa que la niña presentaba equimosis y hematomas. Asimismo, se ha presentado el acta de autopsia médico-legal que en la parte conclusiva refiere que la niña falleció por un traumatismo cráneoencefálico cerrado. Asimismo, presenta agresiones sexuales. Y por otro lado también se ha presentado las declaraciones de los testigos que han podido atestar respecto a este hecho que conoce y eso ha permitido fundar la resolución de imputación formal. La mujer en su declaración refirió que dejó sola a la niña con su pareja en un alojamiento. Al momento este sujeto es buscado por la policía. Ella da cuenta de que hubiera dejado una vez más, hacemos hincapié en esto, que hubiera dejado a cargo de la pareja, que está en manos de la policía su captura. Se ha emitido a las directrices los requerimientos respectivos a efectos de la captura de la pareja y a partir de aquello hace referencia que ella hubiera salido a trabajar y dejó en manos de la pareja que está siendo buscada. No obstante, el Ministerio Público tiene otra teoría, tiene otra hipótesis, porque las lesiones de la niña de 2 años no son solamente de data reciente, son de data antigua. Por eso es que el Ministerio Público sostiene que la niña vivía en un ciclo de violencia antes del día del fallecimiento. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. La Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. En Bolivia tenemos millones de razones para estar orgullosos. El gobierno nacional invirtió 2.500 millones de bolivianos en programas agrícolas a través de los créditos Sí Bolivia. Son créditos otorgados al 0,5% de interés anual. Este año rompimos récord de exportaciones. En los primeros 4 meses, nuestro país logró exportar 4.278 millones de dólares, el monto más alto alcanzado en nuestra historia. Estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. EMAPA en tu hogar. Estamos saliendo adelante. EMAPA en tu hogar. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la
Únete a la revolución Vizcachán y Limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Y recuerden, amigos, hay muchas cosas que pueden hacer con una moneda de un boliviano. ¿Cómo cuáles? Bueno, puedes comprar 3 chicles, ahorrarlo. Y también puedes conectarte con Access. Aprovecha y solicita la instalación de un plan de internet y de Access Plus por solo un boliviano. Además, recibe el 50% de descuento en tu segunda mensualidad. Access, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accessbolivia.com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito. 2:51 minutos. Llega información desde Camiri. Adelante, Héctor Aguilar Mercado, te escuchamos. Este es el informe desde la capital petrolera del país. Existe preocupación en Camiri debido al incremento de manera vertiginosa de los casos de COVID-19 en nuestra ciudad. La preocupación fue manifestada por el doctor Ricardo Bozo, director del Hospital Municipal Camiri. Sí, más que todo la sala situacional que se tiene del COVID-19 a nivel del municipio de Camiri, en los últimos días ha habido un incremento de casos. Por otra parte, ha hecho conocer que la población camireña habría llegado a un 71% de inmunización contra el COVID-19. Nosotros somos, en el sentido de la prevención, tenemos un 71% de la vacunación. Para evitar que existan más contagios de COVID-19 en nuestra ciudad, el doctor Bozo ha recomendado el hacerse vacunar contra el COVID-19, el uso de la mascarilla, el uso del barbijo, también del alcohol en gel y lo propio del distanciamiento, que es muy fundamental para prevenir mayores situaciones que puedan poner en riesgo la salud de una persona. La primera medida de prevención, teniendo todas las circunstancias a nivel comunitario y la disponibilidad que se tiene de la vacuna, es la vacunación. En el informe desde Camiri, Héctor Aguilar Mercado, para la Red de Noticias Éxito. Muchísimas gracias, Héctor. Saludos, Camiri. Nos vamos a Bermejo con Simón Tejada. Adelante, Simón. Esta jornada, la parroquia Santiago Apóstol convocó a los niños a participar de un concurso de dibujo alusivo a la fiesta patronal de Santiago. La señora Patricia Delfín, quien es parte del ministerio de la parroquia, informa. En realidad surge este concurso para la festividad de nuestro Santiago Apóstol y existen este concurso denominado Santiago Apóstol en mi parroquia y en mi hogar, preparado por 2 categorías, una categoría de 6 a 9 años y la categoría de 10 a 12 años. El concurso en realidad son premios en efectivo. En este concurso participaron más de 50 niños y de acuerdo a la agenda, el santo patrono visitará a todas las instituciones. Toda esta semana nuestro patrono está visitando las instituciones y el 23 de julio se tiene prevista la entrada de nuestro santo patrono desde el puente internacional hasta la... El 24 y 25 de julio es la fiesta grande de Bermejo y se realizará la entrada folclórica. Vaya nuestro saludo a todos los paseños residentes en Bermejo que le ponen el hombro al país. Con el informe Simón Tejada, Red de Noticias Éxito. Muchísimas gracias, Simón. Destinan 5 millones de bolivianos y movilizan 80 militares para la atención de emergencias por incendios. También destinando en un primer momento la suma de 5 millones de bolivianos, porque la parte operativa para una reacción inmediata. El ministro de Defensa Edmundo Novillo informó que se creó un comando conjunto para la atención de incendios, compuesta por 80 efectivos militares capacitados por expertos de Argentina y Francia. Nosotros estamos trabajando ya a través de una organización que es un comando conjunto
que se ha creado específicamente para atender el tema de los incendios. Este comando conjunto está sobre la base de más de cerca de 80 efectivos militares que han sido capacitados primero por la Argentina, por expertos de la Argentina, luego han sido capacitados este último por expertos franceses, y viene también otras dos capacitaciones, uno con los canadienses y después con los chinos. La autoridad de gobierno señaló que el personal está preparado para la atención de estas emergencias. Para ello se destinó 5 millones de bolivianos. Estamos también destinando en un primer momento la suma de 5 millones de bolivianos, porque en la parte operativa, para una reacción inmediata, necesitamos movilizarnos cualquier medio que tengamos disponible a través del ejército, ya sea a través de la Fuerza Aérea o la Armada Boliviana. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Gracias, Miriam, 12 horas 55 minutos. Gobierno reporta problemas con poblaciones fronterizas en la lucha contra el contrabando. Estamos teniendo problemas con poblaciones cercanas. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que existen dificultades en la lucha contra el contrabando con poblaciones fronterizas que se dedican a esta actividad ilícita. Así también se reforzaron los operativos por el lado argentino, ya que estaría ingresando gran cantidad de mercadería ilegal. Argentina ha tenido sus problemas económicos, va a intentar volcar es decir, el ingreso de mercadería en forma ilegal. Estamos trabajando para contener eso precisamente, del ingreso de la mercadería ilegal, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros como bolivianos y como gobierno nacional es proteger la economía local. Y por eso estamos empeñados en ese trabajo con todos nuestros efectivos en todo lo que significa la frontera. Estamos teniendo problemas con poblaciones cercanas, con algunas personas que se dedican aparte de esta actividad, pero queremos decirles a todos ellos que el trabajo que hacemos es por el bienestar del colectivo, de todo el pueblo boliviano y de su economía, eso, todo lo que significa la frontera. Estamos teniendo problemas con poblaciones cercanas, con algunas personas que se dedican aparte de esta actividad, pero queremos decirles a todos ellos que el trabajo que hacemos es por el bienestar del colectivo, de todo el pueblo boliviano y de su economía. Eso es importante que nos entiendan. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la aduana, realizan operativos intensivos. En ese entendido, pues las Fuerzas Armadas, en coordinación con la aduana, con el viceministerio, están haciendo intensamente este trabajo. Y también estamos, claro, todas las regiones que significan la vía fronteriza, absolutamente todo. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Arzobispo de La Paz pide al gobierno liberar a los detenidos preventivos. Y el diente por diente, esa es una justicia limitada, que lamentablemente nos gobierna, no solo en Bolivia, en todo el mundo, es así. Pero nosotros podemos ser modelo de la justicia que nos ha traído Cristo. No es el mishpat hebreo, sino el rif hebreo, que tiene ese tono de misericordia, que tiene ese tono de perdón, que tiene ese tono de reconciliación, que tiene ese tono de hacer que el otro hermano tenga una segunda oportunidad. Así, el monseñor Percy Galván, arzobispo de La Paz, habló de la justicia en Bolivia